¿Cómo les va? Buen sábado. Bienvenidos a la brújula de la semana. La brújula de la semana en cuarentena. En esta cuarentena que ayer se anunciaba se extenderá hasta el 26 de abril. Y quizá después vuelva a extenderse, como viene sucediendo, porque, como ayer explicaba el presidente Alberto Fernández, la cuarentena es hasta ahora la única vacuna conocida y la única vacuna efectiva para evitar la propagación del coronavirus. Pero con la extensión de la cuarentena a las preocupaciones de la emergencia sanitaria y las prevenciones del pico de contagios, también comenzó a sumarse las problemáticas económicas que van empezando a aparecer, que van empezando a aflorar, que se van empezando a colar en la agenda diaria a raíz del parate económico que vive el país y que vive el mundo. Si uno esta semana, mientras estaba en su casa, revisaba las noticias de la semana, los títulos de la semana, por lo menos a mí me generó una idea de un gran contraste. Un gran contraste porque mientras siguen faltando insumos sanitarios y pareciera que se hace cuesta arriba por falta de recursos la construcción de la infraestructura sanitaria necesaria para un escenario que puede ser complejo y que además es esperable, que es el del aumento de los contagios. Y mientras los sectores más complicados, más vulnerables de la economía comienzan a transitar una terapia intensiva económica sin visos de mejora en el corto plazo. Por otro lado, y ahí encontraba el contraste, las noticias anuncian que los sectores concentrados de la economía siguen ganando. Casi como siempre, casi como si nada hubiese pasado en el planeta Tierra. Esta semana leí algunas noticias sobre el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. El Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria es el centro designado para atender el nudo de la pandemia en la región. Enclavado ahí en el cordón industrial de Gran Rosario, donde además está enclavado el centro agroexportador más importante de Latinoamérica, otro contraste. En la misma zona del Granadero Baigorria están las mayores agroexportadoras de Latinoamérica. Ahí los trabajadores del Eva Perón están pidiendo mayor asistencia estatal. ¿Qué dicen? Bueno, dicen que faltan insumos para la protección, que hay una gran precariedad laboral entre el personal. Una situación que es grave además si te pones a pensar que ese hospital también va a recibir los casos de Roldán, Villa Gonor Galvez y otras ciudades aledañas a Rosario. Es el nudo de la recepción de la pandemia. Desde otras ciudades se van a derivar los casos para concentrar todo ahí. Una medida sanitaria. Se anunció que se iba a ampliar, que se iban a hacer nuevas infraestructuras para la atención, pero todavía eso está en camino, porque eso necesita mucha inversión. Los centros de salud también de ciudades como Rosario denuncian la falta de insumos. Ahí en la primera línea de la batalla de los barrios falta personal, faltan elementos de bioseguridad, faltan insumos. Y a medida que van creciendo los contagios, esta semana se conocía uno, por ejemplo, en el barrio Empalme Granero, la preocupación empieza a transformarse, se empieza a tomar color de desesperación. Es más o menos la situación que sucede a nivel general con el caso de los respiradores, que si bien se anunció que había llegado algo de instrumental provisto de Nación, sigue siendo insuficiente si uno lo compara con la población de riesgo. Es evidente que faltan recursos. Es evidente que van a faltar aún más recursos. Recursos para todo. Esta semana anunciaba la Universidad Nacional de Rosario la creación de un respirador artificial de emergencia. Y también anunciaba una pyme de Firmat, con la que vamos a estar hablando hoy, que habían construido un prototipo de un respirador artificial para colaborar
para poner el conocimiento de la industria nacional al servicio de la salud. Y en ambos casos lo que hace falta son inversiones para pasar del prototipo a la creación en serie, para pasar a las pruebas, para avanzar hacen falta recursos. Todos esos recursos son los que aparecen faltando en las noticias de hoy. Esas son las noticias de la semana. Y se le empiezan a sumar a esas noticias las necesidades estructurales, las que ya estaban, las que están de siempre, que tienen mucho que ver con el hambre, la vivienda, el hacinamiento. Esas son las noticias que vienen de más atrás y que se cuelan también en la agenda de hoy. Son las necesidades que se van profundizando. Necesidades que, por supuesto, aparecieron apenas correr el velo. Algo que también hizo esta pandemia, correr, ¿no?, un poquito el velo sobre algunas necesidades que permanecen ocultas, como en guetos, como fuera de la agenda central, volvieron a resurgir. Y de hecho la provincia entregó, con ayuda de Nación, solamente entre martes y miércoles de esta semana, más de 10.000 bolsones de alimentos en Rosario y Santa Fe. Pero además de eso sigue faltando. Además de esa ayuda, con esa ayuda y todo sigue faltando. Y si uno quiere entender por qué, está bueno repasar los datos que dio el INDEC sobre los índices de pobreza e indigencia de finales de 2019. Esta semana se conocían algunos datos de lo que fue el final del macrismo en la Argentina. Y más particularmente en nuestra región. En Rosario y la región, según el INDEC, más de 500.000 personas eran pobres a final de 2019. Y de esas 500.000, 100.000 eran directamente indigentes. Indigentes es cuando no tenés ni siquiera para resolver el sustento diario. Esa es la situación en la que llegó la pandemia a nuestra región. Pero además de esas noticias que son de hoy, como son la de la emergencia sanitaria, y además de esas noticias que vienen de antes, como es esta pobreza estructural, de a poco se van abriendo paso los titulares vinculados a la epidemia económica. Esa epidemia económica que comienza a asolar a muchos sectores, principalmente a las pymes, a los autónomos, a los comercios, a los profesionales independientes. Esa epidemia que además tiene carácter mundial, como la del coronavirus. Esta semana incluso el Fondo Monetario Internacional, en voz de su titular Kristalina Georgieva, afirmaba que la crisis global que genera el coronavirus tendrá las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión de 1929. Esto no lo dice algún trasnochado, lo dicen ellos, los dueños del poder. Habló Kristalina de que los débiles sistemas de salud de los países en desarrollo iban a ser un problema y advirtió que además van a sufrirle el impacto el comercio minorista, el transporte, el turismo, que son actividades en las que la mayoría de los trabajadores son autónomos o empleados por pequeñas y medianas empresas. Todo eso lo dijo Kristalina sin sonrojarse ni siquiera un poquito, ni reconocer que gran parte de esa debilidad de los sistemas de salud o esa debilidad de los vínculos laborales son producto de políticas impulsadas por su propio organismo, ¿no?, en nuestros países. Lo dicen igual. Pero por más que sea cínico, lo de Kristalina no deja de ser cierto y las preocupaciones no dejan de ser reales. Mirá, si vos repasás los titulares de esta semana, podés tener un panorama de las noticias que empiezan a colarse en la agenda. Te leo algunos que tengo anotados. La mitad de los kioscos del centro de Rosario están cerrados por las caídas de ventas. Y pueden cerrar definitivamente. Otro titular dice que una encuesta reveló que el 70% de las pymes no va a poder pagar el alquiler en abril. También leía por ahí que los jardines privados dicen que muchos papás no pueden pagar y que será difícil seguir existiendo directamente como jardines. Estamos hablando de jardines privados, pero de la primera edad de la infancia, en el que muchos padres deben dejar a sus hijos para poder ir a trabajar. Otro de los titulares decía en el diario El Litoral: comerciantes insisten con los pedidos al gobierno santafesino, plantean que fueron decepcionados y desilusionados por el abandono que están sufriendo en todas las jurisdicciones. A estas noticias habría que sumarle esta
Estas son las noticias, decíamos, de los autónomos, de las pymes, pero habría que sumarle también las que aparecen esta semana en las grandes empresas. Esta semana informaba Infobae que Asindar, por ejemplo, anunció la intención de negociar una baja del 35% de los sueldos del personal. Hoy también vamos a estar hablando con la gente de Asindar. O en General Motors, con suspensiones masivas y rebaja de salario también. Y finalmente las noticias más tristes que hay que sumar, que tienen que ver con los despidos. Que a pesar de las medidas bien intencionadas del gobierno de la ley antidespidos, se repiten en distinta escala en nuestra geografía y van haciendo realmente más dramática la situación. Es todo un conjunto de noticias. Te decía, las noticias de hoy, que son las de la emergencia sanitaria, las noticias de ayer, que son esas que tienen que ver con la pobreza estructural, y las noticias de mañana, las que empiezan a aparecer, que tienen que ver con esta pandemia económica que provoca la cuarentena y el coronavirus. Pero además, en ese gran contraste que es la Argentina marzo-abril 2020, aparecen otras noticias. Y esas también está bueno que las podamos pensar juntos. Porque aparecen las noticias vinculadas a los sectores que quieren seguir ganando a pesar de todo y de todos. Esos sectores que fueron grandes beneficiarios de las políticas del anterior gobierno nacional. Leía esta semana un titular en La Capital que decía: el premio al mayor exportador se lo lleva el sector agrícola. Y contaba que la abultada producción agrícola del ciclo 2018-2019 repercutió en las exportaciones del sector, decía La Capital, que alcanzaron 100 millones de toneladas, con una suba casi del 34% respecto al año anterior. Otro titular de La Capital decía: pese a los obstáculos, el agro cierra un buen ciclo. Los obstáculos sería la pandemia, los obstáculos sería la emergencia sanitaria, la preocupación de los trabajadores, la preocupación de las comunidades portuarias que intentaron en algún momento quemarme la llegada de camiones a nuestra región. Pese a esos obstáculos, el agro cierra un buen ciclo. Y citaban un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que decían que para la campaña 2019-2020 hubo niveles récord de producción y de ventas externas. Y pese a todo los obstáculos, va a ser el segundo mejor registro productivo del sector en la historia de la Argentina. 140 millones de toneladas esperan exportar. Y ahí hay pocos ganadores, no son tantos, ¿eh? Hay 53 tipos en toda la provincia que tienen entre 10.000 y 20.000 hectáreas, que tienen el 10% del suelo productivo en su propiedad. Hay otros 192 tipos, empresas, de entre 5.000 y 10.000 hectáreas que acumulan 2 millones de hectáreas en la Argentina. Son los dueños del 1% de toda la tierra, quiero decir, el 1% de todos los dueños son dueños del 20% de la superficie productiva. Escuchate los números, ¿no? 53 grandes propietarios tienen 1 millón de hectáreas, con propiedades de entre 10.000 y 20.000 hectáreas, y otros 192 tienen 2 millones de hectáreas. Esos tipos están ganando como nunca con estos números, estos titulares que te cuento. También esta semana leía: Suiza busca una joya argentina para su vidriera. Esto lo leía en el página 12. Y era la noticia que contaba que la multinacional suiza Glencore hizo una segunda oferta para quedarse con la planta de Renova. La planta de Renova es la sociedad que tenía Glencore con Vicentín, que tiene Glencore con Vicentín en Timbúes, y es la planta de procesamiento de soja más grande del mundo. Bueno, Glencore ofreció 325 millones de dólares por el pedazo que todavía le queda a la empresa Vicentín, empresa que además también tiene intenciones de seguir ganando, a pesar de que declaró el default en diciembre, a pesar de que todavía le debe 300 millones de dólares a los productores, 350 millones de dólares a los bancos locales, entre ellos principalmente al Banco Nación, pero que esta semana también volvió a operar y la bolsa quiso dejarlos operar por orden del juez de Reconquista, justo un juez de Reconquista, el feudo de Vicentín, que es el que maneja la convocatoria de acreedores. Esos tipos van a ganar, y van a ganar mucho, van a seguir ganando. Los dueños de la tierra
y los que venden la producción de los dueños de la tierra son, te dije, 53 grandes propietarios tienen casi el 10% del suelo productivo y otros 192 tipos tienen el 30% del suelo productivo. No llegan a 250 tipos los que tienen casi el 30% de toda la tierra que sirve para producir en Santa Fe. Y de las empresas que venden tampoco son muchas. El año pasado 10 empresas exportaron casi el 90% de todo lo que se envió al exterior en la Argentina. 10 empresas, 10 agroexportadoras. De estas casi todas, por supuesto, de capital extranjero. Pero no son solo los dueños de la tierra y las agroexportadoras los que siguen ganando y haciendo fabulosos negocios en medio de la pandemia sin tener la menor intención de resignar ni siquiera un ápice de sus ganancias. ¿Sabe quiénes son los otros grandes ganadores de la era macrista? Los bancos. Los bancos que también miran para otro lado cuando se les dice que hay que poner el hombro entre todos, ¿no? Porque después son buenas, están buenas las propagandas. No me digas que no te emociona esa propaganda a lo futbolera de tenemos que hacerlo entre todos, nosotros podemos. No, esas cosas que siempre nos emocionan. Pero hay tipos que miran para otro lado. En el 2019 los bancos ganaron 430.000 millones de pesos en la timba financiera con las LELIQ. Los bancos tuvieron una rentabilidad del 81,3%. ¿Sabes lo que es tener un negocio que en medio de la mayor crisis económica de la Argentina haya ganado un 82%? Le ganaron a la inflación lejos, 30 puntos más que la inflación. Y en eso en nuestra provincia tenemos ganadores, como es el caso del Banco de Santa Fe, que ya no es más de Santa Fe, sino que es del Grupo Petersen. Un banco que allá por los 90 el actual gobernador ayudó a privatizar, que hoy maneja todas las cuentas del Estado, tiene una gran cantidad de plata en la mano, un gran caudal de dinero dado por la provincia para hacer lo que quiere. ¿Sabés qué quiere hacer? Quiere seguir haciendo lo mismo que todos los bancos privados en la Argentina, seguir apostando a las tasas altas, seguir apostando a las LELIQ, en vez de utilizar esos fondos tan necesarios, por ejemplo, para las noticias que te decía antes, ¿no? De las pymes desesperadas por conseguir un crédito para pagar los sueldos y no cerrar. Anda a conseguir un crédito hoy de esos que se anunciaron al 24%. Anda a conseguir que un banco no te ponga trabas para liberar esos fondos. Prefieren seguir teniendo la guita en otro lado. Entonces la verdad que cuando uno escucha que no hay recursos, que faltan esos recursos que te contaba al principio, le da la sensación que la discusión con o sin pandemia parece ser siempre la misma. No es para todo la frazada cuando llega el invierno. O como me decía ayer un trabajador metalúrgico de Asindar, cuando le avisaban que podían recortarle el salario, me decía, yo entiendo lo que baja la producción, entiendo que está todo parado, pero yo no tengo la misma espalda que Asindar para aguantar la cuarentena. No es lo mismo. Porque de fondo es eso lo que está en juego, ¿eh? No es solo un problema económico hoy. No es solo una pelea por la redistribución de la riqueza. Lo que está en juego es seguir sosteniendo o no la cuarentena obligatoria, esa que anoche el presidente Alberto Fernández contaba, nos posiciona mejor que la mayoría de los países que tienen infecciones. De eso estamos hablando. Hoy las medidas económicas son medidas sanitarias. Y la cuestión es sencilla. ¿Se va a poder seguir sosteniendo la cuarentena entre las grandes mayorías? ¿Vamos a poder seguir sosteniendo la cuarentena si no tenemos asegurado el sustento diario? Mira, la respuesta es re fácil. No. No se puede sostener la cuarentena sin recursos. No se va a poder sostener la medida sanitaria por más voluntad que tenga el pueblo argentino. Y el Estado se le vienen agotando los recursos propios, porque aparte estamos hablando de un Estado que viene rengo, que viene tuerto, que viene con los bolsillos flacos. Gracias a que esos sectores pusieron el Estado a su servicio, gracias a que esos sectores ganaron millones y pusieron la política a su servicio, y gracias a que los sectores políticos en épocas normales, vamos a decir normales, ¿sabes qué hicieron? Prefirieron dejarlos ser los ganadores casi absolutos.
prefirieron no tensar esa relación entre el poder real, al que representan esos sectores económicos, y el poder formal, que es el que elegimos nosotros. Dijeron, bueno, con estos sectores no nos vamos a pelear. Y esos sectores ganaron y el Estado perdió. Y ante este dilema, ante esta falta de recursos, esos mismos sectores que ganaron mientras nosotros perdíamos, ¿sabés qué dicen? Tiene que haber un Estado más chico. Ahora te lo dicen, ¿eh? No solo cuando estaba Mauricio Macri de gobernador, ahora, de presidente. Ahora, en el medio de la pandemia, también dicen tiene que haber un Estado más chico. Como si la reducción de los sueldos de los salarios públicos tuviese alguna incidencia real en las arcas públicas a la hora de cubrir necesidades, como si vos resolvieras esto con una baja de salario. Bájenle los salarios a quien sea. No vamos a resolver absolutamente nada de todas las necesidades que tiene la Argentina. Vuelven a tener ese discurso demagógico que, ¿sabés qué hace? Intenta correr la mirada de ese podio de los grandes ganadores de la Argentina. Pero ¿sabés qué? Es imposible hoy que sigan haciendo como que nada cambió, porque el mundo cambió, porque las necesidades de las mayorías que siempre estuvieron al filo de explotar en la cara, hoy encendieron una mecha. Por más que intenten desviar la discusión que se empieza a instalar es que los que tienen más tienen que poner más, que los que más ganan tienen que poner más. Hay un montón de iniciativas en ese sentido. Las noticias de la pandemia económica, que llegarán como una ola después de esta ola de la emergencia sanitaria, la pandemia de coronavirus, ya no son ni previsiones ni noticias de mañana, porque como decía esa canción de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, el futuro, queridos y queridas, llegó hace rato.